En esta ocasión vamos a hablar del proyecto de base de datos de una biblioteca inteligente, el cual vamos a evaluar el documento y ver lo que se necesita en el sistema para poder modificar la entidad de relación que ya se tiene. A partir de la teoría empezaremos a hacer un diagrama de entidad de relación para luego pasarlo a un diagrama relacional, teniendo claro que se debe realizar para poder armar de una manera correcta cada tabla y cada modelo relacional. Acá podemos ver, en esta ocasión vamos a hablar del proyecto de base de datos de una biblioteca inteligente, el cual vamos a evaluar el documento y ver lo que se necesita en el sistema para poder modificar la entidad de relación que ya se tiene. A partir de la teoría empezaremos a hacer un diagrama de entidad de relación para luego pasarlo a un diagrama relacional, teniendo claro que se debe realizar para poder armar de una manera correcta cada tabla y cada modelo relacional. Acá podemos ver y los ID individuales que se tienen, el cual está erróneo en alguno de ellos, el cual el diseño que se planteó pues no es el correcto, y vamos a verificar y corregir cada uno de los campos y en las llaves primarias, así como campos que vamos a tener que eliminar para poder correr de manera correcta el programa. La tabla de recursos, el número de copias que se tiene. Este es un dato calculado por otras tablas. Los recursos, el dato del número de copias que se tiene. Este pues es un dato calculado por otras variables y otras tablas, el cual vamos a estar corrigiendo en el otro diagrama de relación. En la tabla socios, ya que socios es una llave principal, y entidad personas, que requiere de la tabla personas. La tabla socios, ya que la llave principal y la entidad personas es clase principal y tiene socios derivados de la misma tabla de personas, y lo único que obtiene de personas es el documento para poder hacer relacionar sus campos. Entonces este campo lo vamos a estar cambiando, el de documento de entidad. En la tabla préstamo podemos ver que se tiene una fecha en la cual se entregará los documentos y la fecha de evolución del recurso. También la vamos a estarla cambiando, y también una fecha prevista que se tiene para que los socios puedan devolver los artículos, si no pues estará penalizando a los socios. En la tabla socios tendremos la cantidad de días de retraso, la cual son datos calculados también en otras tablas, el cual vamos a estar eliminando más adelante en el otro diagrama. Otro dato importante es la redundancia de datos que se tiene en el diagrama, que lo podemos ver en la tabla préstamo e historial de préstamo, ya que contienen datos muy parecidos. Otro dato que podríamos ver es la redundancia, cuales podríamos eliminar y unificar en una misma tabla, que vamos a corregir también. También no debería existir la tabla historial, ni historial de préstamo, ni lista de espera. Lo que podríamos ver es que no debería existir la tabla historial, ya que podríamos conectar directamente las tablas historial préstamo, historial lista de espera e historial solicitud, y asociarlas a un socio y a una lista de espera, que también vamos a modificar.
También vamos a modificar es la tabla empleados, ya que un empleado, otra tabla que también vamos a modificar es la tabla empleados, ya que un empleado sigue siendo una persona, entonces podría incluirse en la misma tabla de persona y debería existir una tabla más para relacionar el empleado con una tabla de un lugar de trabajo al que se está asignado y que también vamos a implementar más adelante. En nuestro nuevo diagrama se redujeron lo que fueron las tablas de préstamo para poder unificar datos en una misma tabla. La tabla historial se hizo ahora para unificar información y evitar la redundancia de datos y poder relacionar los empleados con personas, ya que un empleado sigue siendo una persona y solo agregamos pues una estación de trabajo o un sector de trabajo del empleado. La estructura de las tablas relacionadas a los de diseños existentes. Considerando también que se cambió la estructura de las tablas y las relaciones, por eso se hacen ajustes al diseño que ya existía, con el fin de mejorar el rendimiento que se tiene y eliminar pues redundancia de datos en nuestro programa. La tabla personas la tabla personas principal de la cual se derivan otras tablas como empleados y socios. A la tabla de los socios se le quitaron lo que fueron los días de retraso. En nuestro nuevo modelo vamos a poder ver que se redujo la tabla de préstamos a una sola tabla. Esta pues tenía varias tablas y lo que hicimos fue unificar con la tabla de historial para no tener redundancia de datos y así poder unificar bien los datos. Se modificó la tabla de empleados, ya que un empleado pues sigue siendo una persona y debe existir una tabla adicional que es el lugar y el sector de trabajo al que pertenece cada empleado que se tiene. Por eso se agregó la tabla del lugar de trabajo a la tabla empleado para poder relacionar el empleado con un lugar de trabajo y pues agregar también que un empleado sigue siendo pues perteneciente de la tabla personas. Cambió la estructura de las tablas que se tenían anteriormente y algunas relaciones. Por eso se hacen ajustes a cada diseño que existe para poder mejorar el rendimiento y eliminar la redundancia de datos en una entidad relación. Personas también de la tabla personas, pues es una tabla principal y se derivan de ellas la tabla de empleados y la tabla de socios. Estos socios pues se le quitaron los días de retraso que se tenía anteriormente y porque pues era un campo calculado el cual queríamos quitarlos y poder dejar los campos pues fijos y también se elimina
Esta es una fecha aproximada que se pueda dar, que no sabemos si se va a realizar o no por el socio, y la fecha de entrega es en la fecha en la que el socio la regresó. Puede que no sea la prevista, pero porque puede ser que se entregó el recurso con anticipación o con días de atraso. Estado en la tabla préstamo, el estado de la copia prestada y el estado de la copia de vuelta, en qué estado se regresó la copia que se devolvió, y el estado de la copia en la que fue prestado el recurso. Libros a comprar, si está adquirido o no, para saber si está disponible o no está disponible para poder ser adquirida. Yo les hablaré sobre el diseño propuesto de la biblioteca. Mejoramos el diseño, utilizamos el DBMS de Oracle SQL Developer. El nombre de nuestra base de datos es biblioteca final. Tenemos aquí creadas nuestras tablas y ahorita las vamos a ejecutar. Ahorita ejecutaremos las tablas para que se creen. Ya se crearon. Tenemos una tabla llamada documento con el campo documento de recurso. Lo llamamos un constraint con un primary key, que igual va a ser documento. Estos datos nunca pueden ser nulos ya que son las llaves primarias. De igual manera tenemos otra tabla llamada videos. Tenemos un campo llamado video recurso, otro tipo soporte, otro director y otro productora. El campo nunca puede ser nulo ya que video recurso es nuestra primary key. Tenemos el tipo soporte como varchar y contiene 200 caracteres. Igual director contiene 150, productora 150. Y así sucesivamente tenemos todas las creaciones de nuestra tabla. En este lado ingresamos registros de la tabla persona. Va a ser siempre insert into el nombre de la tabla y los campos que deseamos ingresar. Y aquí son todos. Aquí tenemos otra que se llama temas. Igual insert into temas. Y aquí le colocamos específicamente las tablas que necesitamos ingresar registros, que sería el ID del tema y el nombre del tema. Y aquí tenemos el apóstrofe. Igual aquí en programación, ya que solo esas dos necesitamos que tengan registros. Ahorita vamos a ejecutar todos los registros para que queden almacenados en las tablas.
De igual manera ya estamos insertando todos los registros. Y este commit es para indicar que terminamos de ingresar datos. Control Enter. Aquí ya empezamos a generar los queries solicitados en el libro. Aquí colocamos select tema punto nombre tema. Colocamos tema punto nombre porque es el nombre de la tabla. Este es el nombre de la tabla y este es un campo. Igual aquí subtema punto subtema. Tipo de recurso es el nombre de la tabla y la descripción. Utilizamos el inner join para unir dos tablas. Esta tabla me devuelve la totalidad de los datos. Aquí tenemos otro query generado. Igualmente select persona, que es el nombre de la tabla, y este es un campo que es DPI, persona y el campo nombre, socio, estado actual, préstamo, fecha de entrega, préstamo, fecha de prevista de devolución, préstamo devuelve. Este sysdate es la fecha actual del sistema, y también manejamos la hora. Igualmente tiene un inner join que es para unir las tablas, y where, que es la condición de algo en específico, que aquí sería en la tabla préstamo. En el campo de evolución, que sean todos los que no sean de evolución. Ahorita la ejecutamos y estos son los que no se han devuelto. Y así van a encontrar muchas más. Estos son unos ejemplos de los queries creados.